noches, bienvenidos a las conversaciones a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los miércoles, estamos listos ya para arrancar con la primera plática de esta jornada. Gustavo, hoy hemos invitado al ministro de Salud Pública, quien ha sido nombrado el día de hoy, Luis Enrique Monterroso. Él asumió el cargo en esta mañana. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Señor ministro, uno de veras no sabe qué pensar de usted, si es usted un suicida o si de veras tiene usted una gran vocación de servicio. ¿Qué piensa usted hacer en apenas 15 meses? En principio, reconocer que hay enormes retos y vamos a luchar las batallas que podamos ganar. Hay algunas que van a ser imposibles porque en realidad hay procesos que están demasiado enraizados y que van a tener que vivir su momento posterior, pero que vamos a dejar sentadas las bases. Pero ese ministerio es uno de los que más desbarajustes tiene. Efectivamente, pero a la larga tenemos un compromiso enorme con la nutrición, porque particularmente en el Ministerio de Salud Pública es donde se concentra la prevención. Si logramos tener un impacto en el primero y segundo nivel de atención, el tercero ya va a perder esa sobrecarga que tiene regularmente y que pues demuestra y evidencia tantos fallos. El reto es enorme, sí. Hablemos de prioridades. ¿Cuáles son las más relevantes a asumir ahora en el ministerio? Dos. Inicialmente el abastecimiento a hospitales y que la atención esté en una medida exacta, y los puestos de salud. Esas son las dos áreas del primero y el tercer nivel que son específicamente la acción preventiva que tenemos que trabajar con la extensión de cobertura, y en la parte de los hospitales, que precisamente es lo que más sensiblemente conecta a la ciudadanía, porque están en cascos urbanos, tiene mayor cobertura y porque en realidad evidencia también dramas humanos. ¿Cuáles son los hospitales menos bien abastecidos? Varías. Varías de Huehuetenango tiene en este momento un abastecimiento del 25-27%, y tenemos que ser consecuentes de que en los dos más grandes que hay en el país, el San Juan de Dios tiene también muchas complicaciones que, según nuestros análisis preliminares, tienen por mucho que ver en la capacidad administrativa de quien los dirige, porque tenemos dos centros de referencia en el departamento de Guatemala que marcarían que la similitud se da precisamente por ello. Pero no, el San Juan de Dios tiene en este momento complicaciones severas sobre las que vamos a empezar a actuar de manera inmediata. Una de las patas sobre las cuales se apoya el sistema de salud es precisamente el de las ONGs. Su predecesor tuvo problemas con esas ONGs, es decir, trató de suspender el servicio de diálisis renal con una de las ONGs que lo prestaba, y últimamente pues hubo casi 90 que estaban en problemas con el ministerio. Fundación Amor, la primera, sí. Efectivamente. Estamos haciendo un análisis en específico y muy pronto van a tener ustedes noticias de lo que estamos actuando al respecto, porque precisamente hay una característica que nos invita a actuar, y justamente decía, ¿es un kamikaze o es un verdadero héroe? Hay vidas humanas involucradas en esto, y cada vida implica un reto, y cada reto implica una acción que puede tener redundancia. Y el actuar en el tema de los aspectos renales ya ha tenido un proceso que se puede mejorar en una significativa forma pronto. Ahora, pero digamos, el problema no es solamente la cuestión de decisión política, sino el problema es presupuestario. Efectivamente, hay un asunto que también pasa por la capacidad de gastar o de invertir. Y hemos detectado que las áreas de salud tienen también que tener elemento humano capacitado en gestión pública para saber cómo invertir, porque lo que más se encuentra es deme más dinero, pero ¿y lo que tiene, cómo lo está administrando? Y ese factor importante de que cada jefe de área de salud tenga la capacidad, pero también cada director de hospital sepa cómo manejar su recurso, es importantísimo, es fundamental, porque si no siempre va a haber una necesidad de dinero que no se va a resolver de ninguna manera. En consecuencia, comprar el insumo adecuado y no el que probablemente no va a dar el mejor resultado en demasía es un factor que debemos de empezar a trabajar, porque no solamente es dinero, también es capacidad gerencial. ONGs, Gustavo ya mencionaba algunas, pero el ministro que le antecedió a usted en la cartera recortó una serie de organizaciones no gubernamentales que brindaban servicios de extensión de cobertura, sobre todo en el noroccidente del país. ¿Qué ocurre con esa cobertura? ¿Qué pasa en Huehuetenango, por ejemplo, donde se presume que muchas personas no están teniendo servicios de salud? Hicimos un análisis diferenciado de las prestadoras de servicios de salud durante 3 meses en aproximado. Hicimos una herramienta que se denomina Monimil, el monitoreo de los 1000 días. Y eso surge precisamente de la evaluación o del análisis de impacto que se hace, de la encuesta de impacto que se hace, porque
Resulta que en la ventana de los 1000 días, en donde las prestadoras de servicios de salud debían de tener su mayor impacto, no reducimos, sino que tuvimos un incremento del número de niños con desnutrición crónica hasta un 3%. El 1.7 que se reduce es porque se incluyen niños de 0 a 5 años, pero ese es el promedio. En consecuencia, eso fue un alertivo de que debía de tomarse una decisión de monitoreo de esas ONGs. Nos reunimos con ellos, les mostramos su evidencia. 6 de estas ONGs tienen un proceso judicial iniciado en este momento. Son 89 jurisdicciones las que no están funcionando, pero sí hay arriba de 300 que están funcionando de manera correcta y ahora están siendo medidas. ¿Y qué pasa con esas 89 en donde no funcionan? Tiene el jefe de área de salud que hacerse cargo de ese trabajo que se tiene. Con grupos móviles, que efectivamente en esas áreas pueden tener una menor presencia, pero que en este momento tienen que funcionar de esa manera y las demás están siendo medidas para que en enero también se tome la decisión, pero debe de ser algo concreto en donde el presupuesto esté acorde a lo que se va a dar de cobertura, porque lo que sucedía anteriormente es que se tenía la obligación de un anticipo. Y el anticipo nunca llegaba al extremo de que decían en broma, ese es tardicipio, no es un anticipio. Sí, así, de veras, así le decían, porque llegaba 6 meses después de que tenía que haber sido prestado. Entonces la crítica siempre era, pero ustedes no están prestando el servicio, sí, porque no me han pagado. Pero ustedes no tienen insumos, sí, porque no tengo dinero. Pero ustedes no tienen a su gente trabajando, sí, pero es que no me ha dado el recurso para que yo tenga combustible. Entonces el anticipo nunca llegaba. Y en esta ocasión el esfuerzo debe ser precisamente para que ellas estén bien atendidas, pero que estén rindiendo, estén siendo monitoreadas y puedan prestar un servicio a la población. En muchas áreas de Huehuetenango quizás nunca hubo un servicio, quizás nunca existió, y quizás en papeles sí había un registro, pero a la hora de ir con el Monimil que nosotros llegábamos, no había presencia del trabajo. Ahora, bueno, ya hemos hablado de 2 problemas clave, las ONGs que prestan atención, ayuda, atención en salud. Hemos hablado también del abastecimiento de medicinas hospitales, pero tenemos un tema que es clave y es la administración del personal. Sí. Más de 50 sindicatos y además, en algunos casos, 3 o 4 en un hospital. Es decir, sí. ¿Cómo puede administrarse un sistema hospitalario de esa manera? ¿Qué planes tiene usted para asumir ese reto? El reto es enorme principalmente porque la naturaleza humana de los integrantes del sindicato los hace en muchos casos necesitar demostrar poder de la entrada. Por citarles un ejemplo, mañana, ni siquiera tengo 24 horas en el cargo y mañana me dicen que va a estar ya bloqueado el San Juan de Dios. ¿Cómo es posible? Yo hablé hoy en la noche con ellos. Un primer paro de labores. Un primer paro antes de que pudiéramos tener la primera conversación para verificar qué necesitan. Eso es inaudito y habla de la malintención que se puede tener de demostrar poder en algún momento. Entonces tenemos que empezar a abogar precisamente a que estamos hablando de vidas humanas y que ellos también tienen que tener la consecuencia de que sus intereses son importantes, pero que es fundamental que el guatemalteco sea bien atendido y ellos pueden poner su parte. Nosotros podemos poner la parte que nos corresponde con los insumos, porque generalmente se dice, es que no tengo insumos, ¿sí? Pero también cuando los tiene hay que controlar de qué manera se están utilizando. Es fundamental también eso. Va a ser un proceso difícil. Y muy probablemente son 15 meses. ¿Cómo se relaciona el encargado de la cartera con 50 secretarios generales de sindicato? Es que solo la ronda para presentarse con ellos debe ser eterna. Sí, efectivamente, pero no todos tienen la misma dimensión, la misma fortaleza y la misma magnitud. Ya tuvimos el acercamiento con 3 de los más fuertes. Imaginen, en el tiempo que llevamos en la gestión, llevamos un acercamiento con los 3 de los más fuertes. Hay algunos que son más exigentes que otros, pero tenemos que partir de algo fundamental. El sindicalista también debe sentir dignidad de cumplir con su trabajo y es precisamente donde se le debe de empezar a medir. Y ellos también son funcionarios públicos y no deberían de tener ningún privilegio. Y justamente en esa búsqueda de que estén bien atendidos, de que tengan insumos, pero que trabajen, es en donde tenemos que partir. Ahora, 50 sindicatos, más de 50 sindicatos, implica también 50 pactos colectivos, con distintos vencimientos, con distintas prestaciones. La negociación eterna. Incluso hay un sindicato de médicos que quiere unirse a otro sindicato de médicos para hacer un pacto colectivo inmediato. Ya tenemos las fuentes de información en relación a ello. Insisto, si empezamos a demostrar capacidad de gestión para que los recursos lleguen, si empezamos a demostrar que tenemos la intención y la voluntad política de que la población no quede desabastecida, pero también si resguardamos de que no haya mal manejo y ellos se dan cuenta de que podemos trabajar de manera conjunta y si no se juega la vida uno
conjuntamente uno al hombro del otro, van a salir desprestigiados. Creo que van a estar dispuestos a trabajar, y lo digo con el mayor de los respetos, porque sé que tienen una tradición enorme muchos de ellos, pero nos hemos sentado a conversar y creemos que son gente razonable que también está dispuesta a apoyar al país. El ministerio tiene un presupuesto de aproximadamente 5.6 millardos. 5.1 y tuvimos un incremento 5.6 en este momento, sí. 5.6 en el año 2014. ¿Qué puede preverse para el año 2015 y para qué alcanza lo que le den? En realidad va a depender todo de la aprobación del presupuesto. Recuerden ustedes que tenemos que plantear esos escenarios también, y lo que se tenía previsto en algunos casos era que pudiera existir cierto incremento. Muy probablemente tenemos que aprovechar mejor lo que ya se tiene, y tenemos que gastar de mejor manera en los insumos con los que se puede optimizar el trabajo. Por eso mismo el señor presidente decía: ¿qué tal si traemos un gerente al Ministerio de Salud Pública? ¿Qué tal si intentamos de esta manera que las operaciones vayan dando mejor resultado? Y el reto es enorme, pero el reto debe de ir acompañado de la población misma y de la movilización que se pueda dar de otros actores, porque recuerden ustedes que la salud no solamente tiene que ser curativa, hay muchos factores preventivos que involucran a la salud en todas las políticas públicas y que deberían de tener ese impacto. Si nos quedamos estancados y aislados como Ministerio de Salud y no nos abrimos, por ejemplo, al Consejo Nacional de Salud, que involucra a LICS, que involucra a distintas instancias privadas, que involucra a la Universidad de San Carlos, pero que puede por lo menos llegar a consensos. De hecho, no había funcionado, y el CACIF está dentro de ese consejo, y el trabajo que se puede hacer de manera conjunta es fundamental. Abrir el espacio para que podamos trabajar de una con mayor participación es importante. Un reto enorme, sí. En el corto plazo va a tener resultados, no, pero se van a dejar sentadas bases. Señor Monterroso, usted hasta hace apenas unas horas era secretario de Seguridad Alimentaria, y uno de los programas fundamentales de la seguridad alimentaria tiene que ver con la ventana de los 1000 días, que es en buena medida ejecutado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué cambia con su llegada al ministerio? En principio, la ventana de los 1000 días tiene 10 intervenciones. 10 intervenciones que hemos hecho el análisis, que están dispersas en distintas unidades y que a la hora de querer alinearlas tienen la complicación de que pues cuesta ejecutarlas porque no están en una coordinación interna al ministerio. El primer factor que vamos a ver, y justamente para eso estamos pidiendo el apoyo de una persona que se va a hacer cargo del Viceministerio de Atención Primaria en Salud, que es una gerente que tiene la rigidez justa para poder medir procesos, es unificar las 10 intervenciones para que en una sola operación se pueda reactivar. La cadena logística es fundamental porque hemos detectado que el manejo de almacenes puede permitir que se ponga chicloso un micronutriente, claro, que se cristalice. Luego de eso, la medición, porque en muchos casos se sabe cuánto bajó al municipio o al departamento, pero no se sabe en qué nivel está el consumo. Y en muchos casos hemos detectado que hay bodegas que están repletas de productos como Vitacereal, por ejemplo. En las Verapaces estamos detectando que hay 65,000 kilos de Vitacereal por cada prestadora de servicios de salud que dejó de atender hace 6 meses, en algunos casos que fueron rescindidos sus contratos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ese factor gerencial que tiene que ver con la logística, que tiene que ver con la llegada, que tiene que ver con los inventarios y que tiene que clarificar la intervención integral, eso va a fundamentar el esfuerzo que hagamos en estos 15 meses. ¿Va a continuar con la misma política de estar comprando medicinas conjuntamente con el Hospital Militar y el ICS? Hay muchas cosas que a pocas horas de estar ahí no puedo afirmar con total certeza, pero sí le digo que, por ejemplo, el tema de las vacunas se va a concentrar en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud. Hay muchos otros factores en los que vamos a buscar el mejor precio, y hemos conversado con la señora vicepresidente que es muy probable que de pronto sentemos a equipos de gente dispuesta que son farmacéuticos y que les digamos, busquemos la manera de minimizar el costo, busquemos la manera de descentralizar la compra para bajar costos y que de esa forma haya una mayor cantidad existente en los mercados. ¿Qué vamos a tener? La transparencia de mostrar y decir, estos son los precios, vamos a bajarlos a tanto, porque eso implica que lleguemos a más personas en el país. Compra de equipos y no solo de medicamentos, insumos para los hospitales. ¿Hay presupuesto para comprar equipos? En realidad, la evaluación que estamos haciendo siempre nos deja en precariedad. Siempre nos dice, el recurso se acabó porque la ejecución, imaginen ustedes cómo es la paradoja, la ejecución presupuestaria que el señor ministro Villavicencio tuvo fue alta, en consecuencia agotó
en algunas áreas el recurso que ya se tenía dispuesto. Y por mucho tiempo, por muchos meses, los diputados, honorables diputados del Congreso de la República decían, pero que ejecuten, que ejecuten, que ejecuten. Y hoy vemos que no siempre la ejecución de esa manera es la mejor. Pero somos parte de un mismo gobierno y tenemos que buscar el mecanismo de resolver la problemática. En esta hoja de finalidades que usted nos entregó, habla de un plan maestro de desarrollo de infraestructura. Sí. En 15 meses. No. Por eso precisamente hablamos de que el punto número uno es algo que se ve en el mediano y largo plazo. El 2, el 3 y el 4 sí se pueden trabajar y los hicimos calculados precisamente para esos 15 meses. Pero si no nos atrevemos nunca a establecer la funcionalidad del Consejo Nacional de Salud, no lo va a hacer nadie, porque casi siempre se mantiene la urgencia dejando por lado las cosas importantes. El establecer un plan maestro de infraestructura, ¿de qué habla? De que no vamos a estar pensando que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública ponen en una misma área geográfica pues puntos de intervención cuando pueda darse. Sí, y no estamos diciendo que se va a llevar a cabo, estamos diciendo planifiquemos en el tiempo. Y eso es fundamental porque no se ha hecho antes. Atreverse a hacer cosas que no se han hecho es parte de lo que nos hace estar en este ¿Ya hizo suma, señor ministro? ¿Cuánta deuda heredó? Sí. El monto está arriba de 856 millones de quetzales en deuda, 336 millones en aproximado que tienen que ver con el recurso humano y el resto en insumos que deben de ser pagados de una manera rápida o por lo menos llegar a una negociación de pago para que pueda haber de nuevo abastecimiento. ¿Tiene techo y asignaciones pendientes para poder pagar esa deuda? Esa es una impresión presupuestaria que tiene que negociarse, justamente porque desde el 11 de septiembre se hacen cálculos de cómo está ese monto. Imaginen, estoy diciendo solo el pago de la deuda, pero además de ello tenemos que ver algunas acciones de remozamiento y de mejora, porque no podemos seguir operando con ciertas áreas. Y el reto es enorme. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo, pero tenemos que enfrentarlo. Una televidente le pide que se comprometa de forma pública. Sí. ¿Qué base dejará sentada en los próximos 15 meses? Orden. Orden en el Orden y Ministerio un de Salud. sistema de información. Sí. Vamos a ordenar procesos. No digo que el 100% de todo lo que está desordenado en este momento va a quedar ordenado, pero bases de orden y un sistema de información, esos dos factores van a quedar. El sistema de información para la toma de decisiones, pero también para la información de la ciudadanía, de cómo se gasta, de cómo se invierte, de cómo están avanzando los indicadores, porque el sistema de información implica también indicadores. Si pudiera resumirlo, diría eso. Por supuesto, hay otros factores de gestión. Sí, orden. Señor ministro, perdón, Gustavo, la última pregunta. Uno de los grandes problemas de los ministerios con mucho personal es precisamente no se sabe qué número de empleados hay realmente. Así es. Hay un censo de empleados del Ministerio de Salud Pública. Hicimos un análisis y bueno, me voy a atrever a dar una cifra, pero recuerden, no tengo ni 12 horas en el cargo. Ajá. Al llegar al interno, muy probablemente tome decisiones al respecto porque es momento de actuar. Si la planilla está con un 336 millones de quetzales, que son una deuda, hay que tomar decisiones en relación a cómo está estructurado el elemento humano. Y sí hay una cifra que habla de 43,000 personas. Sí. Pero yo quisiera ser mesurado y no afirmarla, sino que mejor corroborarla al interior. Okay. Señor ministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte en su gestión. Gracias. 15 meses duros por delante. Así es. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.